Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy exploraremos las guerras más brutales de la historia. Prepárense para un viaje a través del tiempo y el horror, donde la sangre mancha la tierra y el eco de los gritos aún resuena en los pasillos del tiempo. Desde las trincheras infestadas de ratas hasta los campos de batalla calcinados por el fuego, seremos testigos de la crueldad humana en su máxima expresión. Conoceremos las historias, los horrores que se esconden detrás de los fríos números de las bajas y las cicatrices que estos conflictos dejaron en la humanidad. Ajusten sus asientos, porque este viaje no es para los débiles de corazón. Abriremos las puertas del infierno y nos adentraremos en las tinieblas de las guerras más brutales que la historia ha presenciado. Imaginen un mundo sumido en la oscuridad, donde la sombra de la esvástica se extendía como una plaga, infectando cada rincón con su veneno. La Segunda Guerra Mundial, un monstruo de 6 años que devoró más de 60 millones de almas, dejando un rastro de devastación y sufrimiento sin precedentes. Desde las congeladas tierras rusas hasta los desiertos del norte de África, la guerra se extendió como un incendio imparable, consumiendo todo a su paso. Las bombas caían del cielo como lluvia de acero, destrozando ciudades enteras y dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación, transformando paisajes urbanos en cementerios de escombros. En los campos de batalla, millones de hombres se enfrentaron en una danza macabra, donde cada paso podía ser el último. Las balas trazaban estelas de fuego en el aire, mientras los tanques rugían como bestias de metal, aplastando todo a su paso, sin distinguir entre amigo y enemigo. Pero la verdadera atrocidad de este conflicto se escondía en las sombras, en los campos de concentración, donde la locura nazi alcanzaba su punto álgido, revelando la cara más oscura de la humanidad. Millones de personas, inocentes, fueron despojadas de su humanidad y arrojadas a un abismo de horror indescriptible, donde la esperanza era un lujo inalcanzable. El Holocausto, una mancha imborrable en la historia, nos recuerda la fragilidad de la civilización y la facilidad con la que la oscuridad puede apoderarse de los corazones de los hombres, transformando la compasión en crueldad. Las imágenes hablan por sí solas: montañas de zapatos, pilas de gafas, habitaciones llenas de cabello humano, cada uno un testimonio mudo del sufrimiento. Cada objeto, un testimonio silencioso del horror que se vivió en esos lugares, una prueba tangible de la brutalidad que se desató. La Segunda Guerra Mundial fue un cataclismo que redefinió el significado de la barbarie, dejando cicatrices profundas en la humanidad. Sus cicatrices aún son visibles, recordándonos la importancia de luchar por la paz y la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas para que sus sacrificios no sean en vano. Nunca olvidemos, para que la historia no se repita y para que las futuras generaciones comprendan el precio de la libertad y la paz. Europa, siglo XVII. Un continente dividido por la religión y la ambición, donde las tensiones crecían día a día. Se sumerge en un torbellino de violencia sin precedentes, la Guerra de los 30 años, un conflicto que cambiaría el curso de la historia. Lo que comenzó como un conflicto religioso entre católicos y protestantes, se transformó en una lucha por el poder que arrasó con Europa central, dejando una estela de destrucción. Durante 3 décadas, ejércitos enteros se enfrentaron en batallas épicas, dejando tras de sí un rastro de muerte y devastación que afectó a todas las capas de la sociedad. Imaginen ciudades medievales, joyas arquitectónicas, reducidas a escombros humeantes, donde la vida cotidiana se convirtió en un recuerdo lejano. Campos fértiles convertidos en páramos desolados, donde los cadáveres se pudrían bajo el sol implacable, testigos mudos de la barbarie. La población civil, atrapada en la espiral de violencia, sufrió lo indecible, viéndose obligada a huir de sus hogares en busca de seguridad. El hambre y la enfermedad se cebaron con los más débiles, mientras las atrocidades cometidas por ambos bandos se convertían en la norma, dejando cicatrices profundas en la sociedad. El saqueo de Magdeburgo, un episodio de brutalidad extrema, nos recuerda la crueldad sin límites a la que puede llegar el ser humano cuando la guerra se desata sin control. Miles de personas masacradas sin piedad, sus hogares saqueados e incendiados, dejando un legado de dolor y sufrimiento. La Guerra de los 30 años dejó una profunda cicatriz en el alma de Europa, una herida que tardaría mucho en sanar. Millones de muertos, economías destrozadas y un legado de odio y resentimiento que tardaría generaciones en sanar,
marcando un antes y un después en la historia europea. Un recordatorio brutal de que la intolerancia y la ambición desmedida pueden sumir al mundo en un abismo de horror del que es difícil escapar. Capítulo 3. La Guerra Civil Estadounidense. Hermanos enfrentados. Estados Unidos, la tierra de la libertad, se vio sacudida por un conflicto fratricida que partió en dos a la nación: la Guerra Civil. Hermano contra hermano, en una lucha a muerte por la esclavitud y la unidad del país. Gettysburg, Antietam, Shiloh. Nombres que resuenan en la memoria como sinónimos de carnicería. En estos campos de batalla, miles de jóvenes, muchos de ellos apenas adolescentes, se enfrentaron en combates brutales que tiñeron de rojo la tierra americana. Las nuevas tecnologías, como el fusil de repetición, convirtieron los campos de batalla en auténticas fábricas de muerte. Las bajas fueron escalofriantes, dejando familias destrozadas y un país marcado por la tragedia. La imagen de los soldados, tendidos en el campo de batalla, con la mirada perdida en la nada, nos habla del horror de la guerra y la futilidad de la violencia. La Guerra Civil Americana fue un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos, un recordatorio de que la libertad a menudo se gana con un alto precio. Las cicatrices de este conflicto aún son visibles en la sociedad estadounidense, una nación que tuvo que aprender a reconstruirse sobre los cimientos de la división y el dolor. Capítulo 4. Las guerras napoleónicas. El águila imperial y sus garras. Napoleón Bonaparte. Un hombre que evoca imágenes de gloria militar y ambición desmedida. Un hombre cuya figura se ha convertido en sinónimo de poder y estrategia. Sus campañas, un torbellino de conquistas que asoló Europa durante casi 2 décadas, transformaron el continente de manera irreversible. Desde las pirámides de Egipto hasta los campos helados de Rusia, el ejército napoleónico se impuso con una furia imparable. Austerlitz, Jena, Wagram, nombres que resuenan en la historia militar. Batallas legendarias que consagraron a Napoleón como un genio militar, pero a un costo humano devastador. Cada victoria se pagaba con la vida de miles de soldados. Millones de hombres, convertidos en peones de su ambición, marcharon a la guerra, enfrentando destinos inciertos y a menudo fatales. Muchos de ellos para no regresar jamás, dejando atrás familias y comunidades destrozadas. Las batallas se convertían en masacres, donde la sangre regaba los campos y el sufrimiento humano era inmenso. El aire se llenaba de hedor a pólvora y muerte, creando un paisaje desolador y aterrador. La invasión de Rusia, un error estratégico que marcó el principio del fin para el imperio napoleónico, nos muestra la locura a la que puede llevar la ambición desmedida. El invierno ruso, implacable, diezmó al ejército francés, dejando tras de sí un rastro de cadáveres congelados. La retirada fue una marcha de sufrimiento y muerte, dejando tras de sí un rastro de cadáveres congelados, un testimonio de la brutalidad de la guerra. Las guerras napoleónicas, un periodo de agitación y cambio radical en Europa, transformaron el mapa político y social del continente. Nos recuerdan que la gloria militar a menudo se construye sobre montañas de cadáveres y que cada victoria tiene un precio. Un recordatorio brutal de que la ambición desmedida puede llevar a la destrucción incluso a los líderes más brillantes. Como Napoleón, cuya caída fue tan espectacular como su ascenso. Capítulo 5. La Guerra de Vietnam. En el corazón de la selva. La Guerra de Vietnam, un conflicto que marcó a toda una generación, nos sumerge en la jungla vietnamita, un laberinto verde donde el enemigo podía estar en cualquier parte y en ninguna. Los soldados estadounidenses, muchos de ellos jóvenes reclutas, se enfrentaron a un enemigo invisible, experto en la guerra de guerrillas. Emboscadas, trampas explosivas y un calor asfixiante convertían cada día en una lucha por la supervivencia. La guerra se libró no solo en el campo de batalla, sino también en la mente de los soldados. El estrés constante, la incertidumbre y la brutalidad del conflicto dejaron profundas cicatrices psicológicas en muchos de ellos. Las imágenes de los helicópteros Huey sobrevolando la jungla, el sonido de las ametralladoras resonando entre la maleza y los rostros demacrados de los soldados, se convirtieron en símbolos de este conflicto. La Guerra de Vietnam
nos muestra la cara más cruel de la guerra moderna, donde la línea entre el bien y el mal se difumina y las atrocidades se cometen en nombre de la libertad. Un conflicto que dejó profundas heridas en la sociedad estadounidense y que aún hoy sigue generando debate y controversia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las guerras más brutales y devastadoras de la historia. Hemos sido testigos de la crueldad humana en su máxima expresión, del horror que se esconde en el corazón de las tinieblas y la devastación que deja a su paso. Pero también hemos visto la valentía, el sacrificio y la capacidad de resistencia del ser humano en tiempos de adversidad. Recordemos estas historias, no para glorificar la guerra, sino para aprender de sus errores y luchar por un futuro de paz y esperanza. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios sobre qué otros temas les gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima.